Banco Central en su plataforma, acordaron renovar el total del tramo activado del acuerdo bilateral de swap por 5.000 millones de dólares por un plazo adicional de 12 meses. Mariana Yalo, ¿qué significa esto? Mira, estaba acordado que debía empezar a reducirse a partir de junio gradualmente. Con esto lo que quiere mostrar el Banco Central es poder de fuego, adelanta los tiempos y es clave algo que dicen en el comunicado. En este momento de contexto internacional desafiante para los flujos de capitales externos. Esto significa que los fondos van a seguir manteniéndose a disposición del Banco Central en su totalidad hasta mediados del 2026. El gobierno, tanto el Ejecutivo como el Banco Central, está mostrando señales fuertes de cara a lo que va a ser mañana. Sí. El acuerdo con el FMI, que va a tener cambios en lo que sería el esquema cambiario, y yo creo que por eso también están dando fuertes señales la visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos el lunes, esta renovación del swap, adelantando los tiempos que marca que va a tener más poder de fuego el Banco Central, ¿no? Los últimos 4 renglones del comunicado son para mí muy importantes. Permitiendo al Banco Central reducir los riesgos en su transición hacia un régimen monetario y cambiario consistente y sostenible en un contexto internacional para los flujos de capitales externos. La palabra clave es transición. Exactamente, hacia eso yo quería hacer referencia. Un régimen monetario y cambiario consistente. Bienvenido, Fernando Marengo, un placer tenerte acá. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Tenemos que empezar por esto que acaba de pasar. ¿Qué significa? ¿Cómo lo ves? A ver, lo primero, la renovación de una deuda con el Banco Central de China en realidad no te cambia nada en el sentido que no te da más poder de fuego. Si tenías que pagarlo, ibas a tener que usar activos para cancelar con el Banco de China. La buena noticia es que no lo tenés que repagar, entonces eso hace que mantengas reservas, que en algún momento por ahí la tenías que utilizar para repagarle a China. Eso por un lado. Por el otro lado, el acuerdo con el Fondo Monetario, donde el acuerdo con el Fondo Monetario se anunció los 20.000 millones de desembolso, donde el desembolso hay que ver, digamos, Argentina hasta el 2027-28 tiene 12.000 millones de vencimiento con el fondo, se cree que parte va a ser la refinanciación de eso. Los otros 8 serían, digamos, netos. La pregunta de esos 8, ¿cuántos se desembolsan? Donde la clave acá es que Argentina este año no tiene vencimientos de capital con el Fondo Monetario y el año que viene solo 1.100 millones de dólares, con lo cual de lo que te den menos 1.000, digamos, todo este año sería de libre disponibilidad. Claro. Y el año que viene solamente tendrías comprometido 1.100 millones de dólares con el Fondo Monetario, con lo cual todo lo que te desembolsen upfront, uno diría, bueno, sería poder de fuego. Ahora la pregunta es, ¿para ese poder de fuego para qué? ¿Para qué? ¿Y cómo se usa? A ver, si uno dice ¿para qué ese poder de fuego? Claramente la incertidumbre que está viviendo la economía argentina las últimas semanas, un mes largo, creo que está basada claramente en cuál va a ser la política cambiaria futuro. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio el lunes? Digamos, esto que escriben, digo, da la sensación de que va a haber un cambio, ¿no? O que esto es una transición hacia otro modelo. A ver, ¿qué es lo que uno desprende de lo que escucha? Argentina venía con una depreciación mensual, el famoso crawling del 2, que se bajó al 1 y en algún momento el gobierno dijo, si se rompe el 2% de inflación vamos al medio, ese era el esquema hasta ahora. ¿Y qué se escucha de declaraciones del Fondo Monetario? Que dicen, Argentina el año pasado tuvo grandes logros macroeconómicos gracias al ajuste fiscal. Y del tipo de cambio no dice nada, o sea que le está dando mucha importancia al ajuste fiscal y poca o ninguna al ancla cambiaria. Entonces uno diría, bueno, hay dos posiciones encontradas, estarán negociando. La pregunta es, ¿cómo será el mecanismo de intervención? Claramente Argentina no puede ir a una flotación pura ni a un salto cambiario discreto elevado. ¿Por qué? Porque en Argentina todo el mundo piensa en términos de dólares, entonces cuando vos devaluás, eso pasa muchísimo más temprano que tarde a inflación y te quedas sin programa antiinflacionario. Entonces se vuelve a acelerar, es como una especie de círculo vicioso, ¿no? A ver, yo creo que lo que hay que tener claro, la historia argentina nos condena a eso. Cuando uno ve la historia argentina de inflación, devaluación, default de deuda, corralito, corralón, plan bonos, todas las estafas al tenedor de pesos, los argentinos dijimos, no pensamos más en pesos, empezamos a pensar en términos de dólares. Entonces cuando se mueve el tipo de cambio, como todos pensamos en dólares, ¿qué queremos hacer? Recomponer nuestro ingreso en dólares. Entonces en Argentina la devaluación pasa rápidamente a precios y cuando pasó a precios, ¿qué decimos? Y de nuevo estamos caros, hay que volver a devaluar. Y es la historia argentina de 70 años, digamos.
Fernando, estas para mí fueron fuertes señales. La renovación un día antes del acuerdo con el fondo y también la visita del secretario del Tesoro de Estados Unidos. ¿Podemos esperar cambios en el esquema cambiario a partir del lunes o esto se puede dar de manera más gradual? A ver, creo que dentro de la renovación del swap con China, el acuerdo con el fondo y la visita de Besen es clave. Digamos, que venga el ministro de Economía de Estados Unidos en el momento que está viviendo el mundo y Estados Unidos en particular, digamos, es algo sumamente importante, yo creo que de respaldo al gobierno y al equipo económico. Respecto de cambio en la política cambiaria, de nuevo, no se conoce, está claro que debe haber alguna discusión, con lo cual algún cambio habrá, me imagino que algo intermedio entre las dos posiciones, esperemos que sea más cercana a la Argentina que la del fondo, y será a partir del lunes, la verdad que es muy difícil de saberlo. Lo que sí creo es que es clave empezar a dar señales claras a partir del lunes. ¿Cuáles son señales? Si podés mostrar que tenés poder de fuego porque te hicieron un desembolso grande del fondo, con lo cual el mercado se empieza a convencer que sea cual sea la política cambiaria, se puede mantener a lo largo del tiempo, el exportador que está demorando liquidación empezará a liquidar, el importador que se aceleró dejará de comprar dólares, y como hay muy pocos pesos circulando en la economía, el que quiera tener más pesos por tema de liquidez, le tendrá que vender dólares al Banco Central. Fernando, ¿cuál es el efecto más importante que sufre la Argentina con esta guerra comercial Estados Unidos-China? A ver, la guerra comercial es una locura lo que planteó Estados Unidos. Es una locura. Suena medio raro lo que uno plantea, pero es no entender cómo funciona el mundo. Básicamente, Estados Unidos tiene un déficit externo donde gran parte del déficit externo está explicado porque el mundo necesita dólares por temas transaccionales. Entonces, cada vez que el mundo le pide dólares a Estados Unidos le dice, bueno, yo te doy los dólares, pero a cambio, dame bienes. Claro. Entonces, eso le genera el déficit a Estados Unidos. Y sobre eso, un gobierno americano que tiene un déficit fiscal de 7,5 puntos del PBI. Digamos, Argentina a fin del 2023 tenía un déficit de casi 5, Estados Unidos tiene 7,5. Entonces, tenés un sector de la economía que está gastando de más, ¿eso qué te genera? El desequilibrio externo. Pensar que se puede resolver eso subiendo aranceles, creo que el ejemplo es Argentina. Tenemos aranceles elevadísimos, logramos bajar las importaciones, pero par y pasus bajaron las exportaciones. No solucionás nada con un arancel. ¿Y por qué Trump hizo eso? ¿Cuál es su lógica? Hay gente que dice es un gran negociador. Si es un gran negociador, yo creo que hay una variable que él no maneja y que puede generar mucho ruido, que es el deterioro de las expectativas. Si esto hizo que el americano tenga miedo y consuma, invierta menos, Estados Unidos puede terminar en una recesión. Claro. Hay gente que dice ya está en una recesión. Si es un gran negociador, uno dice, bueno, partimos de un punto, él plantea el contrapunto, el equilibrio estará en el medio de nuevo. Ahora el medio va a ser peor de lo que era el mundo hace una semana atrás. ¿Y cuál es el efecto que sufre Argentina? Argentina, a ver, cualquier país del mundo se relaciona con el resto del mundo de acuerdo a cómo le va a los socios comerciales, actividad económica. Si Estados Unidos entra en recesión, es una mala noticia para todo el mundo. Lo segundo, precios internacionales. Si, digamos, la suba de aranceles y una eventual desaceleración te baja precios internacionales, hay que tener presente ahí porque mucha gente dice, si cae el precio de las materias primas, de nuevo, el modelo cambiario argentino es insostenible. Hay que tener presente que te baja el precio de lo que vos exportás, pero también te baja el precio de lo que vos importás. Claro. Entonces no necesariamente quedás peor. Pero, de nuevo, el riesgo es que te baje el precio de lo que exportás. Y lo tercero, que a diferencia de otras crisis globales, que el mundo sale corriendo a comprar bonos del Tesoro americano y sale a comprar dólares, y siempre hay lo que se llama un flight to quality, que genera la apreciación del dólar y la baja de la tasa de interés para Estados Unidos. En este caso puntual no ocurrió eso. El dólar no se apreció y la tasa de interés subió. Ahora, con una tasa de interés elevada en Estados Unidos, muy difícilmente vengan capitales a economías emergentes, América Latina o Argentina en particular. Tenemos un punteo de claves para entender este acuerdo con el Fondo Monetario, lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que tiene que confirmarse en esta infografía que hemos preparado para también
que vos nos acompañes con tu análisis. Bueno, acuerdo de facilidades extendidas por 4 años y por 20.000 millones de dólares. Se reuniría para tratarlo este viernes. Marian, esto es oficial, Esto va a está pasar confirmado, mañana. pasa mañana. Estimado un 60% del programa, 12.000 millones, un número muy, muy alto, contra el 40% que sugería Kristalina Georgieva en declaraciones de hace unos días no más. ¿Qué otras cosas tenemos que saber? El acuerdo técnico. ¿Qué pasa con la posible implementación de bandas de flotación cambiaria? No habrá devaluación abrupta. Con el acuerdo llegarían más fondos de Banco Mundial, BID y la CAF. Y el paquete total podría superar los 24.000 millones, con el asterisco de que quizás pueda haber alguna inyección directa del Tesoro estadounidense. ¿Esa posibilidad la ves como que pueda suceder, una línea directa de asistencia de la Casa Blanca? Sería muy llamativo. En general, digamos, el organismo a través del cual se generan todas las asistencias crediticias, el Fondo Monetario, y en realidad lo importante de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene poder de veto dentro del Fondo Monetario. Claro. Entonces, como tiene poder de veto, lo que es clave es tener el apoyo, porque Estados Unidos podría trabar un apoyo y eventualmente si Estados Unidos te da el apoyo, posiblemente salga el acuerdo y un buen acuerdo. Digamos, creo que sería muy llamativo que el Tesoro directamente te gire fondos. Quizá viene con algún anuncio dentro de la guerra comercial. Eso, ¿por qué viene Bessent en todo caso? La verdad que imposible saberlo, claramente es un apoyo. Sí. El anuncio del programa lo haría el Fondo Monetario. De nuevo, creo que quizás habría que buscar una clave más en la relación bilateral por el lado del comercio internacional. Ok, y si querés en la afinidad personal entre Trump y Milei, ¿o eso no cuenta? A ver, creo que es muy probable que haya, digamos, dada la relación entre los dos ejecutivos, se haya decidido darle apoyo a Argentina dentro del Fondo Monetario, y como dentro del gobierno americano el que toma la decisión es el secretario del Tesoro, Bessent, bueno, que Bessent haya decidido interiorizarse en qué es lo que está ocurriendo en Argentina. Luis Caputo en su cuenta de Twitter publicó completo el comunicado del Banco Central. Y con mayúsculas importantes, destacando la importancia. Sí. Y también, como vos decías, los cuatro últimos Los últimos cuatro, ¿no? Podés scrollear hacia abajo. Reducir los riesgos en la su transición. Hay algo que, por supuesto, está de anuncio pendiente. La activación del tramo había empezado el 2023, debía comenzar a bajar gradualmente a partir de junio de 2025. Seguirá manteniéndose a disposición del Banco Central en su totalidad hasta medio de 2026, permitiendo reducir los riesgos en su transición hacia un régimen monetario cambiario consistente y sostenible en un contexto internacional desafiante para los flujos de capitales externos. Ahí la palabra clave para mí es transición, ¿no? ¿Hacia dónde iremos, Fernando? Fernando, puntualmente me interesa hablar sobre flotación entre bandas, para que la gente lo pueda entender en su casa. ¿Qué sería esta flotación entre bandas? ¿Cómo son en general este esquema? A ver, ¿cómo funciona una flotación entre bandas? Se pone un piso al tipo de cambio, un techo al tipo de cambio, donde la primer clave es cuál es la pendiente de ese piso y ese techo, porque el ritmo al cual se depreciaría el tipo de cambio. Y es una regla, digamos, si se la explicita, básicamente lo que se dice es si el tipo de cambio se aprecia mucho y te vas a la banda inferior, se autoriza al Banco Central a comprar dólares para que no se siga apreciando. Si el tipo de cambio se va a la banda superior, se autoriza al Banco Central a vender dólares para evitar que se siga depreciando, donde además de la pendiente, lo que es clave es la amplitud de la banda, cuánto hay del piso al techo. En el 2018, Argentina tenía una banda que era del 30% del piso al techo, una volatilidad del 30% del tipo de cambio en Argentina para una economía que empieza en dólares es una locura. Y la tercer clave es, si te vas al techo de la banda, si podés defender el techo a ultranza. En el programa de aquel momento había un límite a la intervención diaria, y el día que el mercado eran 150 millones de dólares por día, el día que el mercado demandó 151 millones de dólares, el millón de dólares adicional rompió la banda superior, y eso hizo que se rompa el esquema, que salte la inflación, y creo que tuvo claras consecuencias políticas, ¿no? Fernando, un placer haberte tenido. Nos vemos pronto por acá. Gracias. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Gracias. El primer partido de Central Córdoba de Santiago del Estero como vice